que lo que interesa es el contenido del tema principal. Por lo tanto, solicito que no sean diapo dependientes. ¿Ya? ¿Listo? Acá se va a conversar todos los temas. Bien, ¿un poco del video? ¿Sí? ¿No? El tema se no llegó. ¿Cómo está el video? Por favor. Muy bien. Hoy nos corresponde dar la primera sesión, no sin antes explicarles lo de la asignatura. Levanten la mano si yo plática conmigo el día viernes. ¿Alguien? ¿Nadie? El grupo bien sí lo expliqué. Vamos a presentar el syllabus, ¿me parece? ¿Sí? Los contenidos como para enterarnos un poco de lo que será un curso. Y bueno, vamos a poner la regla de juego. Por favor, celulares out, grabaciones out, por esta vez, ¿de acuerdo? Les agradecería por esta vez nada más. Luego voy a enseñar, lo pueden grabar, ahora si el video pueden grabar. ¿Sí? ¿Les parece? Gracias. Muy bien. Entonces, hoy día vamos a conversar sobre un tema muy interesante. Ahora si desean pueden grabar. ¿Ya? Gracias. Un tema muy interesante que justamente no escapa de la realidad cotidiana. Que levante la mano, ¿quién necesita un servicio de emergencias? ¿En algún momento en hospitales? A ver, pero levanten las manos. Muy bien, gracias. ¿Qué les ha parecido los servicios de emergencia en general? Funcionamiento, demasiado paciente, un poquito de mejorar el orden, la tranquilidad, un ambiente de inestabilidad emocional, ¿cierto? Mucho que mejorar. Justamente esto no escapa de la realidad a nivel nacional. Los servicios de emergencia poco a poco se van mejorando, se van organizando de acuerdo a normativas, de acuerdo al desarrollo, pero también depende de la actitud. Y el cambio en general no depende de los que están como autoridades o gobernantes como que llevan, sino depende de uno mismo. Por eso confiamos en las nuevas generaciones que tengan una nueva visión de lo que significa tener un servicio de salud. Los servicios de emergencia pueden estar en varios niveles, y ahora salud pública todavía. ¿Salud pública? A nivel de adaptación. Por ejemplo, el hospital donde elaboramos es un nivel 3-1. ¿No? El servicio de emergencia debe tener todas las especialidades, no casi todas las especialidades. Pero hay otros hospitales que tienen nivel 2, nivel centros policlínicos, centros médicos nivel 1, donde las áreas de emergencia tienen una estructura y requisitos mínimos. Muy bien, entonces hoy día vamos a comentar lo que significa una emergencia versus una urgencia. Entonces hagamos un ejemplo cotidiano. 3 de la mañana, sábado domingo, mejor dicho domingo, paciente con dolor de garganta, 40 grados de temperatura, sí, malestar general, paciente tiene 20 años. ¿Emergencia o urgencia? ¿Qué les parece? ¿Qué dice? Emergencia. ¿Y el familiar qué dice? ¿Urgencia o emergencia? Emergencia. Se nos sucede a nosotros, emergencia o urgencia. Y emergencia es integral. ¿A qué quiero llegar? La percepción del usuario interno del usuario externo. ¿Quién es el usuario interno? El personal de salud. ¿Quién es el usuario externo? Los pacientes y familiares. ¿No? La percepción puede variar. De repente nosotros, no, es una faringitis, no hay problema, no es un sintomático y no acaso. El familiar se preocupa y dice, el paciente se preocupa, no, quiero que me tenga inmediato. Entonces, una atención de emergencia per se, es una atención inmediata. Vamos al otro lado, al otro extremo. Estamos en la introducción todavía. Vamos al otro extremo. Un paciente que convulsionaba por primera vez estando en una reunión social un sábado. Llega y se ha caído encima, tiene una gran herida en la cabeza. ¿Emergencia o urgencia? Cambia, ¿no? El valor en el Glasgow, y el Glasgow pues es 9. ¿Emergencia o urgencia? Más peso de emergencia. Correcto, entonces eso no es casualidad ni me parece, tiene un sustento. Justamente lo que queremos desarrollar con nosotros.
Bien, entonces, los servicios de emergencia, en algunos hospitales llaman servicios de urgencias, hay hospitales de emergencia inclusive, pueden estar organizados de muchas formas y tiene mucho que ver la infraestructura, la organización y sobre todo la capacidad y competencia del poder de resolución. ¿Correcto? Cada vez la tecnología cambia, ¿no? Y ahora está la inteligencia artificial, que es lo peor que puede pasar al ser humano, está matando al ser humano, la inteligencia artificial ya no piensa, todo es automático, pero es muy relativo, ¿no? Entonces vamos a definir qué es un servicio de emergencias, ¿no? Un servicio de emergencia constituye una organización que está como una unidad prestadora de servicios en una institución, que justamente la finalidad es prestar atención de inmediato. Usted ya no, pero ¿y si vienen 20 pacientes, las tienen los 20 de inmediato? Pues hay un modo, una manera de seleccionar a los pacientes el orden que van a ser atendidos, ¿no? ¿Y justamente para qué? Para que se manejen bien los riesgos graves. ¿Qué significa la palabra riesgo? Cualquier condición que puede ocasionar un evento, ¿no? Por ejemplo, si alguien rompe un vaso de vidrio en la puerta, ¿no? Y pasamos todos rápido a toda velocidad, ¿existe un riesgo o no? ¿Es un accidente? Por supuesto. Si alguien está de repente en un incendio, y en el momento de salir hay una gran llama, un gran fuego, y todos quieren salir por ese lugar y no queda más que otros que no se asfixian, ¿es un riesgo de suceder? Es un riesgo de suceder, ¿correcto? En este caso, la atención a la población para evitar riesgos graves, y lo peor que puede pasar, fallecimiento, o sino que hay una secuela, una discapacidad, una incapacidad como secuela, ¿correcto? Entonces, esa es la atención que buscan los servicios de emergencia. Sin embargo, hay varias definiciones, tanto de emergencia como de urgencia. Muy bien, y ya les pasé la diapositiva, era para que ustedes me digan qué es una emergencia. Algo que debe ser atendido en forma inmediata. ¿Por qué? Porque se debe a una condición, una circunstancia de repente previsible o imprevisible que aparece en forma brusca, súbita, de un momento a otro. ¿Correcto? Pero, ¿asociado a qué? A un riesgo vital. ¿Qué significa? Riesgo de perder la vida. Hacíamos el ejemplo, ¿no? Un paciente con fiebre de 40, solamente fiebre de 40 y dolor de garganta, versus un paciente que ha convulsionado, que ha tenido un TEC con un blanco de 9. ¿Cuál estará su riesgo de vida? Peligro. El paciente que ha convulsionado, ¿sí? Entonces, esa es la condición de emergencia, ¿no? Y el otro paciente puede decir, no, pero yo primero. Sí, porque la emergencia se tiene primero. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque puede también alterar no solamente la vida, sino una función básica. ¿Cuál es una función básica del ser humano? Función del aparato respiratorio, cardiovascular, función renal, la función metabólica, la función neurológica, cualquiera de ellas, ¿no? Y cuya atención debe ser inmediata, es decir, en escasos minutos se queda, inmediata. Y sobre todo que esta situación de riesgo del paciente debe ser objetivable. ¿Qué significa objetivable? Que tenemos que evidenciar. Hacemos un paréntesis. En medicina 1, en semiología, tenemos dos grandes hallazgos que identificar en la historia. ¿Cuáles son? Signos y síntomas. ¿Qué es un síntoma? Lo que el paciente siente y los expresa, ¿correcto? Y lo manifiesta. ¿Y un signo? Lo podemos medir. Lo que nosotros verificamos. Y eso se trata del ejercicio de la prueba práctica, ¿correcto? Entonces, tenemos que observarlo, tenemos que verificarlo, objetivarlo. ¿Qué significa esto? Que toda esta situación que tocó rápido, tenemos que poner en marcha todo lo que tenemos a la mano, ¿no? Por eso, en gerencia, en salud, se habla de 3 grandes grupos de trabajo: recursos, procesos y resultados. Recursos, procesos, resultados. Ustedes que en un futuro no muy lejano van a tener su propia institución de salud, particular o de sociedad, siempre garantice todos sus recursos humanos, recursos de cultura, dispositivos, fármacos, etc. ¿no? Procesos significa toda la forma como van a actuar,
protocolo de práctica clínica, administración, etc. Y finalmente van a ver los resultados. De acuerdo a ello, se hace una retroalimentación y va mejorando la institución, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, frente a un paciente con un paro cardiorrespiratorio y no tengo un desfibrilador, y el 38 que habla, ¿nos faltó el recurso? Sí, pero tenemos que adaptarnos y seguir con el RCP, ¿no? Es el proceso, para finalmente obtener un resultado que puede o no ser favorable al paciente. Entonces, esas situaciones tenemos que ir manejando poco a poco. Y por lo tanto, para evitar que el paciente tenga un desenlace fatal. En cambio, la urgencia es algo parecido, pero la situación no compromete el estado, ¿no?, de vida del paciente en ese momento. Entonces el paciente puede esperar más minutos, inclusive hasta horas, ¿no? Y a veces las urgencias tienen un componente subjetivo, pero esto es muy relativo, jóvenes. ¿Por qué? Porque de repente una persona que nunca en su vida ha tenido un dolor lumbar, ¿no?, secundario a un cólico renal por litiasis, para él es la máxima emergencia que puede tener. Pero puede tener un paciente que tiene un problema ya crónico, oncológico de repente, que va reiteradamente a la emergencia por dolor, entonces ya asume, ¿no?, su sintomatología y es un poco más tolerable. Y para nosotros, entre comillas, puede ser una urgencia nada más. Entonces es muy relativo, tanto el usuario interno como el externo. En esta situación, no es tanto la gravedad o el tiempo de esperar, sino también puede ser una percepción objetiva o subjetiva. ¿Correcto? Entonces, es una pequeña definición de diferentes urgencias. También, la OMS, ¿qué es la OMS? ¿Y a qué se carga la OMS? ¿Cuándo nació la OMS? Historia de la medicina. ¿Cuándo se la Segunda Guerra Mundial? ¿En qué año terminó? Hace 80 años, ¿cierto? Justamente hoy día conmemoran bomba atómica, ¿no?, en la guerra. 25 años. Por eso, 80 años. Entonces, después de que la Segunda Guerra Mundial se creó la Organización de Naciones Unidas, conocida como ONU. Y la ONU tiene varios subgrupos, y uno de ellos es la OMS, que justamente se encarga de la salud. ¿No? La verdad es que Estados Unidos se va a retirar de la OMS, ¿no? Es un gran importante para el beneficio. También sale la UNICEF, también sale otro tipo de organizaciones. Entonces, acá la OMS habla que hay un componente subjetivo. Pero insisto por segunda vez, esto es relativo. Nosotros hemos tenido pacientes que ingresaron por faringitis, entre comillas, con fiebre, faringitis, jóvenes, ¿no?, pero en la evolución de la enfermedad en horas se descompensó. Y oh sorpresa, ¿qué era? Un paciente con leucemia agudo, en el útero. Y por coincidencia se pasa una infección faríngea y se fue detectado para poder captar. ¿Urgencia o emergencia? Se convirtió en emergencia. El otro punto es que una urgencia que ingresó, por ejemplo, hoy día a las 4:30, 4:35 debe ser más o menos, ¿cierto? ¿No? Dentro de 2 horas se puede convertir en una emergencia. De repente, por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus, que llevan siempre al servicio, paciente que ingresa con mareos y le encuentran una glucosa de 33. ¿Qué hacemos? Tenemos el protocolo 2025 de la ADA. ¿Qué es la ADA? Asociación Americana de Diabetes. Ya, listo. ¿Qué hacemos un paciente con hipoglucemia? Si está consciente, le podemos administrar 15 gramos de glucosa. Bueno, licenciada, póngale 15 gramos de glucosa, ¿sí? Hay comparativos, algunos hablan de los frasquitos de fútbol, ¿no? Está despierto. Otros hablan de medio vaso de gaseosa cola, no es la marca. Está escrito en la ADA del 2025, ¿no?, si está despierto, o si no, una cucharada de miel, ¿no? Entonces, más o menos es el manejo si está despierto, ¿ya? Pero ojo, empezó de esta manera. Pero ese paciente de repente es hipoglucemia por otra causa. Entonces, mejoró la glucosa, después de 1 o 2 horas, se va al otro extremo, 600 de glucosa, con cartones de sodio, con respiración de post-baúl. ¿Cuál es la presión de post-baúl? A ver, ¿quién me hace la simulación de la presión de post-baúl? Es la respiración acidótica, ¿no?
En las acidosis metabólicas se ve presión muchísimo aún. Entonces ya tiene, le haces un AGA, pH 7, bicarbonato 8. ¿Qué es? Una cetoacidosis. ¿Qué ves? Entonces, eso vamos a ver un tema que es el tema más o menos en el segundo bloque. Entonces se convirtió en una urgencia, se convirtió en una emergencia. Igual, y creo que el ingreso compañero, el delegado, manejo la hipertensión actual, 2025 también. ¿Recuerdan la crisis hipertensiva? ¿Cierto? Pues de acuerdo a las sociedades hay criterios para la crisis hipertensiva. Pero la crisis hipertensiva se dividiría en emergencia hipertensiva y en crisis hipertensiva. A ver, ¿qué me define emergencia hipertensiva? Decía, hipertensión, o sea, presión alta, cuando es emergencia, ¿no? Asociada a un órgano ya no órgano blanco afectado, ¿no? Cerebral, nada de eso. Ahora ya no existe el término crisis hipertensiva. Ahora se llama, al delegado que olvidaba, ¿cómo se llama? Presión arterial marcadamente elevada. PAME. ¿Cuál es el PAME? ¿Alguien se llama PAME? Vale. Presión arterial marcadamente elevada. Antes, crisis hipertensiva. Y ahora se dividiría en emergencia y urgencia. Ya no. Cuando tiene órgano blanco, ¿sigue siendo emergencia? Sí. Como emergencia sí. Pero como no hay órgano blanco, solamente hipertensión aislada, se llamará presión arterial marcadamente elevada asintomática. Eso es versión actual de la AJA. ¿Qué es la AJA? La Asociación Americana de Corazón. Igual, a su delegado, no sé si habrá visto el video. ¿Sí? Correcto. Entonces, siempre están, ¿no?, con los cambios que nos permiten tomar decisiones. Después, hice la pregunta como tarea al grupo para que lo hagan el día viernes. ¿Cuánto de presión, hablando de presión, ya aplicaron aquí para esto, cuánto porcentaje de presión alta tiene que disminuir? 10, 15, 20, 25%. Depende, profesor. Si está nivel de infarto cerebral, si parte del infarto. También lo enviaré por ahí, pero lo enviaré para allá. ¿Ya? ¿Listo? En general, de 15 a 25% de las indicaciones. Volvemos al tema. Acá simplemente, para un resumen de ejemplos entre emergencia y urgencia. ¿Ven ustedes la diferencia de lo que es un shock? Que es un tema que vamos a empezar con ustedes. Recuerden que el shock en general es un desbalance entre oferta y demanda de oxígeno del paciente y entonces consecuencias de la aerobiosis. O un paro respiratorio, obviamente, ¿no? O una arritmia, pero con compromiso hemodinámico, versus lo que ustedes pueden hacer acá, totalmente diferente a la gravedad. Vamos a verlo en los textos finales. Bien, entonces viene la gran pregunta. Entonces, si viene un paciente, ¿cómo sé si se trata de una emergencia? Es una urgencia. Me han dicho que la emergencia te va a afectar alguna función básica o vital. Es decir, como dicen algunos familiares de los pacientes, es muy grave para que la tengan. La respuesta es sí. Porque no va a el paciente está entendiendo casi así. ¿No? Pero el otro lado de la urgencia también compromiso subjetivo. O sea, no es a un 100% relativo. Entonces ahí viene mucho, digamos, cómo dilucidar, ¿no? Y vamos a darle justamente los ejemplos. Entonces, como ustedes verán, para eso existe el triángulo como una alternativa, que vamos a hacer en la segunda parte. Para diferenciar de lo que es una urgencia vital, en este caso una verdadera urgencia, de una urgencia que no afecta la vida en ese momento, pero justamente para diferenciarse ese objetivo por objetivo. Les he puesto acá en rojo, letras rojas y amarillo para que no se olviden, de frente a la duda. Es mejor actuar por exceso, mas no por defecto. Les doy otro ejemplo. A ver qué harían ustedes. Viene el paciente con una lumbalgia derecha, muy intensa. Paciente sin antecedentes de ninguna naturaleza. ¿Qué harían? Paciente varón de 40 años. Lo examina muy bien, pero yo les voy a dejar el primer mensaje. ¿Qué es lo primero que se hace a un paciente cuando llega la emergencia? No sé si es una emergencia. El saludo.
¿Y cómo es el saludo? A ver, cuénteme, ¿cómo es un saludo en emergencia? Mucho gusto, soy fulano de tal, así es el saludo. Bueno, ese es el saludo cordial, ¿no? Pero el saludo de emergencia, ¿saben cuál es? La toma de signos vitales. Toma de signos vitales. Llega el paciente y estás tomándole la presión. Llega el paciente tomándose el pulso. Llega el paciente, está por su oxímetro. ¿Respira o no respira? ¿Está vivo o no? Obviamente te presenta, ¿no? Soy fulano de tal, voy a atender lo que pasó, y podemos hacer una historia que dice que se puede realizar. Pero el saludo de emergencia es la toma de signos vitales. Nosotros hemos tenido casos de enfermos, residentes muy buenos, ¿no? Y que han sido una excelente historia. Paciente tal, examen físico, excelente. ¿Y cuánto tiene presión? Le viene el olvido tomar la presión. Con una generación, tiene que empezar con la toma de signos vitales. ¿Todos saben tomar presión arterial? ¿Sí? ¿De verdad? Los 11 pasos. ¿Cuáles son los 5 ríos de cuerpo? Muy bien. Si les pregunto justamente porque eso me dice que tengo que alejar de ustedes en el sentido de la práctica para poder insistir en lo que realmente necesitan. ¿Correcto? Y si les pregunto cuáles son los tipos de pulsos, ¿se acuerdan de algo o no? Puntados, un uniforme, ya es un facilito. ¿Cómo se golpea el martillo? Bueno, entonces son detalles que tenemos que aceptar. ¿Okay? Bueno, entonces, estamos en la lumbalgia. ¿Qué leen ustedes? Lumbalgia, un aire calcular la casa, ¿no? La clase, se lo ponga como el externo. Hay que detenernos a ver el paciente. Resulta que este paciente con lumbalgia tenía hipotensión 80-40 milímetros de mercurio. El paciente estaba despierto, 80-40. Su presión, no, su presión 120, chiquito. Empezamos a ver el pulso, frecuencia cardíaca, 110. ¿Por qué un paciente puede disminuir la presión y aumentar su frecuencia cardíaca? Es un mecanismo de respuesta, claro, pero ¿por qué ha bajado la presión? ¿Por qué disminuir? A ver, 5 formas por las cuales la presión puede disminuir. Uno, por deshidratación. El paciente no tenía ninguna pérdida. Otra, por sangrado, ¿correcto? No tenía ningún sangrado. Muy bien. Otra, por efecto de un fármaco. ¿Puede ser? No había tomado ningún fármaco. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces resulta que para eso el paciente se quedó en observación. Entonces se llama sala de observación, quiere decir para mirarlo, observarlo. No es para observación, ya, que no, hay que observarlo, mirar. Resulta que el paciente después de 30-40 minutos se descompresó más, mucho dolor. Y al final, ¿qué fue? Era una disección de aorta abdominal. Y estaba en la bifurcación casi iliaca. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque empezó a tener cambios en miembros inferiores, tema de circulación. ¿Y cómo empezó todo? Normal. ¿A qué voy con esto? Que puede ser algo objetivo, sí, pero es mejor detenernos a evaluar. Cuando hablemos del tema de Zika, que es en 2 semanas, vamos a ver los factores de riesgo que vayan a considerar, ¿no? Donde la parte subjetiva debe ser al final. Bueno, las características de emergencia que ustedes pueden apreciar, ¿no? Disponible 24 horas, que tenga toda la infraestructura bien organizada y sobre todo que esté accesible a todos los pacientes. Ahora tenemos en nuestro sistema el Ministerio de Salud, ¿cierto? El Ministerio de Salud es el rector gente a nivel nacional, que manda todo. Pero también tenemos de salud, tenemos la de policía, tenemos las clínicas particulares, consultorios, etc. Muy bien. Entonces todo eso está establecido y por nivel de detención 1, 2, 3 y instituciones especializadas. La organización que ustedes traen a presentar. Acá sí nos vamos a entender porque esto es importante. Acá les voy a pedir que nos ubiquemos virtualmente, ahora que está la tecnología, inteligencia artificial y conocimiento. Estamos en un servicio de emergencia en un turno. ¿Se coge el turno? Ya y llega un paciente y requiere una atención. Entonces, al margen del saludo, de la historia clínica, usted, la descripción diagnóstica, va a tener algunas características
que tener en cuenta para la atención de un paciente en emergencia. Vamos a empezar uno por uno. Empecemos. En la emergencia hay un lema que aprendí de estudiante hace algunas décadas. Bueno, en la emergencia tienes que ser. Tienes que ser. A ver, vamos por así. En la emergencia tienes que ser. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? La S de serenidad, seguridad. Porque el paciente viene con un problema de salud y tienes que darle el servicio que requiere, ¿no? Si te ve nervioso, si te ve inseguro, ¿qué hace el paciente? Aparte que te firma, ¿qué te hace? Exacto, ¿no? Entonces, en administración en general se dice por cada paciente o cada persona mal atendida, son 20 que no van a venir. En cambio, un paciente bien atendido son 7 que sí van a venir. ¿Ya? Pero al margen de ello, no me refiero serenidad, tranquilidad, ¿no? Si el paciente llora, ¿tú vas a llorar con él? Si el paciente, el lío familiar te grita, ¿le vas a gritar? No, pues, al contrario, tratamos de buscar el equilibrio emocional, ¿no? Y la serenidad es seguridad. ¿Y quién te da la seguridad? ¿O qué te da la seguridad? El conocimiento, las habilidades, las competencias. ¿Correcto? Y eso es toda una carrera, por eso se llama carrera de medicina. Así de simple, paso a paso. Y aún terminando la carrera de medicina, sigues aprendiendo. Lo que supiste o sabes a hoy día, mañana ya cambió. Si es que hay mundo mañana, no sabemos, ¿no? Pero bueno, igual cambió. Serenidad y seguridad. La E de eficacia y eficiencia. ¿Qué es eficacia? Creo que tengo un problema auditivo, no escucho, de verdad. Vamos. Eficacia significa toda la condición o la situación que nos permite lograr el objetivo. ¿Correcto? Ustedes serán eficaces cuando, revisando todos sus contenidos de la asignatura, al final logren aprobar la asignatura con un buen rendimiento. Eficaces. Y eficiencia, lograr los objetivos con el menor trabajo o más que todo con el uso adecuado de recursos, eficiente, por lo que tienen mejor. Y la RD, vamos, ¿qué nos ocurre? RD, rapidez. Ojo, hacer o realizar una atención rápida no significa estar apurado. Paciente, un infarto, un EKG, luego se cae el EKG, toma la presión, se quebró la tensión, ¿no? Con tranquilidad, rapidez significa paso a paso. Muy bien. Entonces, a eso quería llegar, ¿no? La rapidez es de acuerdo a la prioridad del paciente. Por ejemplo, en la práctica, no sé si lo han notado en un cuadrito que les digo, hemos dedicado 3 semanas a electrocardiografía. Como decía el grupo anterior, es una promesa. Ustedes al 100% van a saber leer un EKG. Si me están grabando, ahí lo quedan en el video. Prometido. Van a leer el de pero van a leer el EKG. Ahí desarrollamos con un texto completo. Van a ver ustedes que, por lo menos, la parte elemental para ustedes. Entonces, el paciente llega y sospecha música. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer un EKG? Media hora, 30 minutos, 15, 40 segundos. Los primeros 2 minutos de que dice la regla. Las guías dicen los primeros 10 minutos. Los 2 minutos es que van a hacerlo. Sean con las máquinas tecnologías o mensajes que guardan. Interpretar. 2 minutos, 10 minutos, ¿qué parece? Entonces, ¿qué más? Otra característica es que en la acción de emergencia, sí o sí, no les voy a mentir, se vive algo de estrés. Una situación de estrés manifiesta y no manifiesta, ¿no? Y eso se ve a muchas causas. Uno, por la gravedad del paciente,
otro por la presión, ¿no?, de los acompañantes, o de repente hasta mismos factores individuales, ¿no? Ustedes saben que en nuestro país hay que tener 2 o 3 actividades para poder, ¿no?, subsistir. Hay colegas que trabajan en un lugar colado y llegan agotados, el estrés es una fatiga, ¿no? Y también el tema del equipo. El equipo de trabajo tiene que estar en armonía. Imagínense trabajar con alguien que no se puede ver, o alguien que no es simpatía, pues entonces es un poco menos en el equipo, entonces el estrés cada vez más es mayor. Conocimientos. Creo que sale a palestra el contenido, ¿cierto? El conocimiento. Ojo, el conocimiento actual. El estudiante de medicina, si es peruano con mayor razón, debe estar actualizado en esa situación. ¿Cuál es el boom ahorita que se está viendo en nuestro país? En salud. Con mucha tristeza he visto ayer una noticia que dice que hay un montón de vacunas que están deshaciendo. Se van a tener que aprovechar. 1, 2. ¿Cuál es la fuente de información del estudiante para saber qué ocurre en cada parte de nuestras regiones del país? Ministerio de Salud. Aprovechar el internet, ¿no? Justamente la página de inteligencia sanitaria o de epidemiología, donde da cada semana epidemiológica todo el perfil que ocurre en cada región, Lambayeque, Piura, Ucayali, Cusco, Lima, etcétera, etcétera. De manera que, por ejemplo, ustedes tienen un paciente que tiene un ictericia, fiebres, ¿no?, hematemesis, y sé que tiene un brote de leptospirosis, ¿y qué te sale si viene Chiclayo o un paciente parecido? Himalaya, tuberculosis, lo más cercano podría ser leptospirosis. Por ejemplo, ahora estamos viendo pacientes con parálisis aguda o radiculopatía aguda ascendente, más conocida como Guillain-Barré. Tenemos 3 sospechosos en menos de 24 horas. Ups. Vamos a esperar si hace alguna alerta. Última alerta que ha salido, ¿cuál es? A ver. Los geodentríficos. Entonces, esas cositas, estudiante informado. En ese sentido, el conocimiento a lo que iba es que debe estar actualizado. ¿No? Y una de las fuentes epidemiológicas, por ejemplo, he mencionado, ¿no?, la página de epidemiología, y es cada semana. ¿En qué semana epidemiológica estamos? ¿Cuántas semanas tiene el año? 52, muy bien. ¿En qué semana estamos? Entonces, cada semana va variando y va a ayudar mucho al conocimiento. Otra cosa es el conocimiento. Todo está escrito. Ahora en la medicina avanzada en evidencias y sobre todo manejamos lo que llamamos la GPC. ¿Qué son las GPC? Guías de práctica clínica. Donde una serie de expertos locales o internacionales han realizado, ¿no?, un consenso de manejo de las principales enfermedades. En la institución tenemos GPC para hemorragia digestiva, para sepsis, para neumonías, para Guillain-Barré, para dengue, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto ayuda a que rápidamente el paciente sea atendido de forma ordenada y sobre todo, imagínense, ahora que hay tanto tema de praxis o de denuncia, qué sé yo, ¿en qué nivel? Sirve como un documento de defensa legal. A ver, dicen, de un paciente con paro cardiorrespiratorio, ¿no?, en la historia clínica está redactado todo lo que ustedes hicieron. Comparemos con la guía. ¿Se cumplió los pasos? Sí, se cumplió, muy bien. Dice, no, usted no lo hizo, pues hay una comparación desde el punto de vista legal. Entonces, la GPC es una forma de actualizarlo, claro que sí. Y por supuesto, todos los eventos que ustedes ya conocen. ¿Qué más tenemos que ver? Es una actividad que demanda habilidad. Y la habilidad, yo diría que tengo predicción como en la materia, ¿no?, que no se crea, ni se estudia, solamente se transforma. Yo diría que la habilidad se construye paso a paso también. Por ejemplo, ¿cuántas formas de examen de hígado conocen? ¿Han examinado algún hígado alguna vez? ¿Cómo es la modelo de hígado? ¿Cuáles son los 33 signos de apendicitis aguda? Que les doy tarea a los compañeros que van a estudiar. Entonces, lo que quiero decir es que la habilidad no es memoria, es justamente aplicación. ¿Por qué no se me ocurre? ¿Cómo se me ocurre? En la primera práctica que hacemos historia clínica,
cuando también cumple los 11 pasos, por ejemplo. Pero es una habilidad que tenemos que desarrollar, no definitivamente, sino en desarrollo. Entonces la habilidad es todo un reto. Quien no se equivoca, no aprende. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, en la emergencia vemos, ¿no? Y eso ojalá que cambie, ¿no? A un interno, a un estudiante, ¿no? Y si comete un error, ¿qué es lo primero que les pasa? Castigo, ¿no? Y no es así, pues tenemos que cambiar todos esos modelos, esos paradigmas. Te equivocaste muy bien, tranquilo, la próxima vez es mejor, pero se hace así, demuestras, ¿no? O una tarea para mañana, listo, ¿no? Para el siguiente, pero la haces, o sea, tratar de la oportunidad, porque si no vas a bloquear esa oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas. El riesgo, hemos mencionado el riesgo. Siempre una atención de emergencia, dependiendo de la patología del paciente, ofrece cierto riesgo. Por ejemplo, ¿conocen lo que es el flagelo del nodo central? ¿En qué parte del ser humano se puede insertar o colocar el flagelo del nodo central? Uno en la vía yugular, otro en la vía subclavia, otro en la vía femoral, ¿no? Hay de grandes calibres, por ejemplo, algunos que utilizan para diálisis, y otros calibres no, diferentes, que es para administrar medicamentos como inotrópicos, por ejemplo, ¿no? O vasopresores. Bien, entonces, en el procedimiento de catéter del nodo central, ¿no? Justamente existe un riesgo, que a veces en el primero, segundo intento puede lesionar estructuras aledañas. Por ejemplo, la pleura. Si usted lesiona la pleura, ¿qué va a pasar con el pulmón? Se profesor pleura, el aire y el pulmón se colapsa. De acuerdo a la gravedad, produce neumotoras. Puede ser leve como puede ser neumotoras a tensión. ¿Existe un riesgo? Claro, pero parece la habilidad. Igual, cuando un paciente ¿cómo traumatología? Van a aplicar una fémina, paciente con fractura de miembro superior. ¿Cuál es el riesgo que puede aparecer? ¿Explicado? ¿Ven el yeso? ¿Correcto? Y de pronto, muy apretado. ¿Y qué pasa con los deditos? Pero digo, hay que tener la balanza. De eso se refiere. ¿Qué más? Hay responsabilidad. Aquí me voy a tener un poco. En el tema de responsabilidad, quizá una ilusión de un estudiante o de un interno, ¿cuál es la ilusión? Nosotros déjeme seguir. ¿Sí? 3 veces le voy a decir, 3 veces. Por favor. Nunca llegan al ser asistente para ustedes. Este sellito que lo ven acá, 33 años que no se lo va a nadie. No sé ni muchos otros residentes. Porque el sellito, como dice que es una firmita, ¿no? Le puede costar todo. ¿Qué significa la colegiatura? El colegio médico común de la Argentina. ¿Qué significa? Estar colegiado o hábil. ¿Qué significa en el país? El país le autoriza al médico a ejercer la profesión en la República Romana. Esa es la colegiatura. Y ahora la colegiatura, tienes que sustentarla y tienes que certificar cada 5 años. Y para certificar tienes que tener horas de capacitación, horas laborales, horas de todo un training con puntajes. ¿Se hace eso? No mucho. Bueno, este es el caso del 2029, así que no lo preocupo. O sea, el detalle está de que la responsabilidad es de quién firma la historia. Se le elaboró un interno, un estudiante, un residente o el asistente, el que firma ese estudio. Ha decidido que sí, estudió, he hecho esa historia. Quien hace un procedimiento, una intervención quirúrgica, o un procedimiento en general, una intervención, o sea, está asumiendo la responsabilidad. Si estoy indicando un tratamiento, de repente, a ver, hablemos de un carbapenem. ¿Qué es un carbapenem? Farmacología. Ejemplos. Muy bien, correcto. Por ejemplo, el sistema renal, la dosis puede ser 1 gramo cada 8 horas, por ejemplo. Pero si tengo un paciente con insuficiencia renal, tengo que reducir la dosis. De repente a 500 cada 12, a 500 cada 24, cada 35 por hora. Pero si me pasa ese pequeño dato, es la responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, es importante no perder de vista.
La prudencia. A ver, ¿alguien se llama prudencia acá? No, no. Para no ofender a nadie, ¿no? Prudencia significa tener cuidado en el paso que vamos a dar. Pero ojo, el paso es no solamente físico, el paso también es verbal, actitudinal. Soy prudente en lo que haces, lo dicen los mayores. Por ejemplo, hay anécdotas en las cuales es un reto para la medicina y sobre todo para ustedes que están en formación. ¿Cómo dar una mala noticia? ¿Cierto? ¿Han llevado ética todavía? ¿Ética? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué les han dicho cuando tienes que dar una mala noticia al familiar? Es decir, por ejemplo, que su familiar ha fallecido. ¿Cómo le dicen? Entonces, estas situaciones que estamos dando como ejemplo ofrece malos entendidos. Por eso, si un paciente viene grave o muy grave, en primera intención se debe informar a los acompañantes cuál es la condición. Por ejemplo, cuando le decimos falla cardíaca aguda, ¿no? Tiene que ir al 4, ¿no? Con la mortalidad del 90%. Entonces, no, mira, viene grave, ¿no? Pero su evidencia es muy baja. Vamos a hacer todo lo posible, vamos a hacer flexibilidad, vamos a hacer flexibilidad, es todo. Entonces, el familiar está preparado. Está bien, aunque algunos no aceptan, porque no es comprensible, no puede ser humano, pero por lo menos tenemos que dar esa información. Entonces, evitamos malentendidos. La clásica, no, vino caminando y después lo otro, ¿cierto? Claro, vino caminando, pero chocaba y no sé. Entonces, la prudencia. ¿Cómo dar la mala noticia? ¿No? Hemos tenido anécdotas, por ejemplo, en las cuales a un estudiante o un interno X dice, ¿sabes qué? Mira familiar que ya falleció su paciente. Entonces, mire qué importancia tiene el lenguaje verbal y no verbal. ¿No? ¿Sabe qué pasó? Familiar de tal, sí, familiar. Sí, señor. Su familiar ya. Entonces, es un detalle que puede darnos un poquito de situación irrisoria, pero realmente es una gran imprudencia. Hay personas que no solamente la actitud no verbal, sino también la expresión, de acuerdo al nivel de comprensión del familiar o de la persona acompañante, o hasta entre colegas inclusive, ¿no? En el sentido, ¿sabes qué? Mira, tu paciente tiene una peritonitis, pero está en shock séptico, está con un inotrópico, probablemente va a entrar a ventilación mecánica, postoperado va a estar en UCI, y su paciente está muy grave. Entonces ya tienes una idea, ¿no? Pero si sabes qué, vamos a operar a ver qué hacemos, ¿no? Tampoco es así. ¿No? Entonces tienes que, mientras más información tengamos, mejor comprensión y toma de decisiones serán sustentadas. Muy bien, entonces la prudencia, eso hay que practicar. Muy bien. La humanidad. ¿Cómo se llama su carrera? Medicina humana. Yo estoy en contra de aquellos que dicen humanicemos la medicina. Realmente es una gran aberración, es un insulto a nuestra formación. La medicina siempre va a ser humana porque tenemos seres humanos, ¿no? Lo diría yo, que mejoremos la sensibilidad humana, puede ser. La sensibilidad. ¿Y cuál es la mejor manera de practicar la empatía? ¿Qué significa empatía? ¿No? Asumir que estamos en el rol de la otra persona. Y obviamente dice, están en los zapatos de otra persona. ¿Cómo nos gustaría que me dijera una noticia? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Cómo me gustaría que venga el examen? No, bueno, o sea, la idea es eso, ¿no? En asumir el rol sin involucrarse, por supuesto. Sin involucrarse porque al final termina con un problema mental, ¿no? Pero la humanidad de eso no debe perderse. Si yo pregunto así, abiertamente, a todos los asistentes, ¿cuál fue la razón? Hay muchas razones. ¿Cuál fue la principal razón por la cual se decidió estudiar medicina? A ver, uno a la vez, porque Hanson, ¿no? Hay muchas opiniones, ¿no? Sí, yo tengo carro. No, porque me gusta el Tigre Blanco. Somos quiero hacer extranjero. Pero eso no tiene que ver mucho con la operación. Y la principal razón de existencia en la carrera médica es la vocación de, muy bien, vocación de servicio. Vocación de servicio.
medicina, cada promoción en las anteriores facultades, ¿no? Estoy hablando de mayores estudiantes de 40, ¿sí? Y usaban 30, 40 estudiantes y terminaban 8, máximo 10. En el profesor utilizamos 40, terminamos 8. Más 7 otras cosas tenemos 15. Es más, empezaban en este año, tenían que esperar 1 o 2 años para empezar la carrera, porque había muchos trabajo. Y ahora hay más facultades. Entonces, el tema de la educación ayuda mucho a entender lo que es la humanidad. Y eso no está lejos en la atención de emergencia. Y usted dirá, doctor, pero el emergencia está lleno, no puede haber 50, 100 pacientes. Sí, pero siempre hay 1 minuto o 2 minutos en los cuales te recuerden por qué estás estudiando. ¿Ya? Hasta me sacan de eso, ¿no? Estudian medicina, vas a tener tu mejor vida, todos son generosos, todos cansados, todos guardias, ¿no? Es parte del sacrificio, ¿no? Porque su motivo es vocación de servicio, vocación de servicio. Entonces no escapa esto a los servicios de emergencia. Entonces no caigamos en la rutina, ¿no? En la rutina, no, que pertenece a tal especialidad, no, mejor otra especialidad, no. Al final todos a uno. La emergencia en sí tiene situaciones impredecibles, porque de un momento a otro puede ser. ¿Cuál es la palabra prohibida en emergencia? A veces nos molestamos los colegas. Todo está tranquilo. Le lanzaron una maldición. ¿No? Es impredecible, ¿no? Entonces, en cualquier momento puede haber múltiples traumatismos en pacientes, accidentes, intoxicados, ¿no? En masa, o pacientes graves. Y finalmente, es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque simplemente el ser humano tiene muchos aparatos y sistemas. El paciente puede ingresar por una pielonefritis, pero para su suerte es un paciente que tiene defensas bajas. O para su suerte es un paciente que tiene más de 90 años. Y para su suerte es un paciente que tiene infecciones a repetición altamente resistentes. Entonces, la decisión es más difícil, ¿no? De ahí la diferencia entre un paciente que queda en observación, luego se hospitaliza, o va a UCI, o se opera, y un paciente que va ambulatorio, ¿no? Y para eso tenemos que tomar en cuenta justamente que vamos a emplear. Bien, en general, a ver, ahora sí me gustaría que participen. ¿Qué estamos observando en estas imágenes? A ver, que levante la mano, no se ¿qué observan en la primera fotografía? A ver, ¿sí usted? ¿Es un paciente grave o no grave? Grave. Entonces, aquí la imagen nos revela el objetivo diferencial que hay emergencias relacionadas a traumas y emergencias no relacionadas a traumas. En la primera imagen, a ver, describamos. ¿Qué es lo que más le llama la atención? En la primera imagen vemos un paciente muy grave que está intubado, ¿no? Que tiene zona vesical, pero tiene una lesión muy interesante. ¿Qué será esto? Son intestinos. ¿Qué es? Son intestinos. Un paciente viscerado. Por ejemplo, hoy día llegó un paciente a shock trauma, un paciente de accidente de tránsito con deposición de masa encefálica, ¿no? Entonces, post-traumático. Y abajo, ¿qué observamos? ¿Qué diagnóstico tenemos? A ver, ¿quién lanza la opinión? Es un electrocardiograma, listo, muy bien. ¿Qué más? ¿Normal o anormal? Listo, anormal. Bien, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Pero qué cosa es? ¿Cómo está el QRS? ¿Ancho o angosto? Este es normal. ¿Y este? Ancho, muy bien, estamos avanzando. Yo les aseguro que al final del semestre esto lo van a saber al derecho y al revés. Es una taquicardia ventricular cuando es más de 3, con una pausa. Vamos a hacer la pero no mareo. Hay emergencias, un trauma. Otro punto a tratar, la famosa ley de emergencia. Es muy triste y sombrío pensar no lo quisieron entender y por eso fracasó. No, que no tenía seguro y por eso el paciente no lo entendía. Eso debe desterrarse. El ser humano, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a ser atendido.
La parte administrativa es lo primero que vamos a pensar. Si me dicen, no pagar el encima del hospital, ¿a quién? O un paciente está dando luz, ¿no? ¿A quién? Le diga, ¿sabía si lo debió a lo mejor? Toda la parte administrativa de papeles que van a ser posteriormente. Existe medida de emergencia, la 27604, en la cual el reglamento prueba justamente que se pueda tener un paciente que necesita cirugías inmediatas. Es más, hasta en niños, sin autorización de papá, si la vida está en peligro, tienes autorización hasta con fiscalía. O sea, eso va cambiando las leyes. Lo más triste es negar una atención. No hay que negar una atención, porque para eso estamos formados. ¿Correcto? Esa es la idea más o menos como esa ley de emergencia. Otras, justamente, que ¿quién determina la ley? Justamente la situación de emergencia, el personal médico, encabezado por el jefe de guardia. El jefe de guardia es la máxima autoridad en el servicio, en el turno. Y la parte administrativa, el reembolso, eso ya se ve después. Bueno, esto es lo ideal, ¿no? Ojalá algún día tengamos un servicio así, todas las fotografías, ¿no? Todos los ambientes, que tengamos la comunidad, tanto por el visor interno como por el visor externo, ¿correcto? Donde podemos ver salas de espera, estacionamiento, ¿no? Las rotondas de las camas de los pacientes, que están en enfermería, la sala de espera mismo, todo abrigadito con su televisor, un cafecito, ¿no? Listo. Los quirófanos, que si en la sala de emergencia tienen sus torres con quirófanos. Acá está la descripción de todo lo que hemos visto. Justamente. Acá más detalles. El apartamento de ambulancia, la entrada, administración. Hay más. La sala de observación. ¿No? Las camas striker, ¿no? Que nos han conocido bastante. Los llamados consultorios o tópicos o box también le llaman. ¿No? De consulta. La sala de observación, cada uno con sus monitores, su bomba de infusión, ¿no? El stand de enfermería, todo moderno. Existe un punto en el cual dice hasta dónde llega la atención del servicio de emergencia y dónde va a debe pasar un paciente. Un paciente muy grave, estamos hablando de prioridad 1, que está en ventilación mecánica, que está sumamente grave, debería pasar a cuidados intensivos. Los cuidados intensivos también manejan unos criterios. Uno de los criterios es el paciente crítico. El paciente crítico, en la cual tiene necesidad de todo este tipo de infraestructura, atención especializada y equipamiento. Ustedes pueden apreciar, estamos viendo aparte de las camas, las camas que son muy interesantes, que tienen hasta la temperatura, inclusive, el peso del paciente. Acá la bomba de infusión, miren, 1, 2, 3, 4, 5, bomba de infusión cada uno, con un medicamento, infusión continua, paciente intubado y cobijado, ventilación mecánica, ¿no? El monitor y la permanencia de todo el personal médico, enfermera, ¿no? Que se da el trabajo. Bien, pasamos rápidamente al derecho estructurado, que es motivo de la práctica también para ustedes el próximo días. El triaje puede ser con J o con G, no hay ningún problema, se lo encuentran en bibliografía. El triaje dice un lema, ¿no? Lo urgente no siempre es grave y lo grave no siempre es urgente. ¿Ya? Entonces, inclusive hay teorías en que hablan que si es urgencia, lo puedes delegar a alguien, ¿no? Y si no es muy urgente, puedes esperar. El triaje nace pues en tema de acontecimientos bélicos, tema de las guerras, en las cuales los heridos, por muy mal heridos, eran catalogados por prioridad, y si se recuperaban, nuevamente iban al campo de batalla, ¿no? Ahí empezamos. Y acá aplicado a la medicina, justamente, es como una estrategia para priorizar la atención, sobre todo los tiempos de espera. Tiempo de espera. O sea, significa categorizar, priorizar, seleccionar, ¿no? Y para eso requiere una clasificación, no es al azar, no es que se me ocurra, sino que está establecido. Es decir, como hemos dicho antes, a qué pacientes atenderemos primero y sobre todo optimizamos los recursos. Por ejemplo, ustedes tienen paciente con una faringitis aguda, ¿no se ha hecho trauma? No está el ventilador mecánico, monitor, a menos que tenga varias. Pero no, no es así. Entonces, ¿quién hace esta realización del triaje? El triaje lo realiza un personal de salud capacitado. Por ejemplo, en nuestro medio, en nuestro país, lo realiza un médico general capacitado
¿no? Muchos de nuestros colegas ahora son especialistas empezaron en triaje. Ahora son anestesiólogos, neurólogos, neurólogos, traumatólogos, empezaron en triaje a trabajar y poco a poco fueron avanzando, ¿no? En otros países, en Europa básicamente la obra es enfermería, enfermería bien capacitada, ¿no? Y justamente el triaje puede tener dos escenarios, uno que sea hospitalario y otro que sea extrahospitalario, es decir, donde esté la presencia de la urgencia o la emergencia. Por ejemplo, extrahospitalario va a ser en un siniestro, de repente un accidente de tránsito, donde tienen 40 heridos simultáneos. Intrahospitalario, obviamente, los pacientes que llegan al servicio, justamente para evitar los falsos positivos y los falsos negativos. Acá, por ejemplo, entonces, tenemos 5 categorías, solamente los mencionamos: el triaje diario, incidentes, desastres, ¿no? Y condiciones especiales. Entonces, hay un modo estar. ¿Cuál es el modo estar? El modo estar, más adelante. El modo estar justamente nos habla de la categoría verde, rojo, amarillo y negro. Preguntamos si el paciente en una situación de emergencia extrahospitalaria, o el estar es para extrahospitalaria, el estar es para extrahospitalaria. ¿De acuerdo? Entonces, preguntan, ¿el paciente está caminando? ¿Sí? Ya. Ojo, esa es la primera impresión. Nosotros hemos tenido pacientes que han tenido accidentes de tránsito en una combi y el pasajero ha llegado, ¿no? Eso es más fácil. Y al final, el paciente tuvo una dosis de potencia, que tenía una sensación hepática, estaba sangrando, no se veía. Pero caminaba, sí. Eso es una primera evaluación. Se puede rehacer o realizar por el triáfono. Entonces, camina, sí. Puede esperar, cuidado, 3, respira, no respira, nada, parecido negro, pero si respira, vemos la frecuencia respiratoria, ¿no? Si es más de 30, es prioritaria 1, de inmediato, rojo. De repente el pulso es igual, prioridad 1. Y sobre ese órdenes sencillas, ¿no? Puede ser urgencia, o si no, obedece órdenes sencillas, trastorno sensorio, que sería rojo. Es una forma rápida de valorar. Ahora, el triaje es una actividad que se hace 24 horas del día en la mayoría de hospitales. Miren, ¿cuánto nivel tenemos en nuestra cultura, en nuestra nación? Que alguien por ahí, y lo vimos en televisión, se le ocurrió decir que por los colores que aparecen ahí, estaban mezclando la atención con una tendencia del grupo de género. ¿Verdad? Yo no sabía qué hacer eso. Estamos en el nivel de cultura, de identidad. Cuando alguien por ahí, después de que el editor se da cuenta, no, lo que pasa es justamente la clasificación de cómo atienden a los pacientes. Ya sabes. Qué pena, ¿no? Entonces, miren, esto de la coloración, recuerden que 1, 2, 3, 4, 5, vamos a escribir en adelante, ¿no? Recuerden los tiempos. Entonces, al final, todos deben atenderse. ¿Qué pasa en estos servicios actuales? Por la cantidad de pacientes y pocos servicios disponibles o establecimientos, ¿qué hacemos? No, ¿sabes qué? No te corresponde acá, tienes que ir a otro policlínico a atenderte. Acá, bueno, nuestra zona local está cerca, ¿no? Pero en otros lugares, tú vas a Lima, asistes médico, eso que usted a 1 hora, 1 hora y media, y ese es el lugar que te tiene. Entonces, acá, por lo menos, está más cercano. Pero la idea es que todos deben atenderse. No se puede subestimar como subjetivo de la redundancia. Esto vamos a pasar muy rápido, solamente para explicarnos 3 cosas. ¿Cuáles son los objetivos? Asignar a dónde se va a atender. Al tópico de medicina, de cirugía, de ginecología, de pediatría, de traumatología, por ejemplo. O de repente va a casa, puede ser. También puede ser que ya iniciamos el tratamiento, ¿no? De repente encontramos un grupo test, ahí está el grupo test. Entonces sale 33 y decimos que no me está glucosa que lo tengo haciendo, ¿no? Por ejemplo. ¿No? O también existen circunstancias que pueden impedir la clasificación, por ejemplo, la improvisación. Es absurdo que en un triaje no haya un buen tensiómetro, ¿cierto? Entonces toma la presión, no se ve, ya, ponle 90-60. Jamás se inventen un signo vital. Y ese mensaje, bueno, a ustedes todavía le falta un semestre más, ¿no? Cuando sean internas,
Usted mismo tome los signos vitales cuando esté en emergencia o cuando esté en hospitalización. No hay el copia y pega nomás, ¿no? Ahora con toda esa máquina, ¿no? Nunca inventen un signo vital. Es mejor decir, ¿sabe qué? No le tomarle la presión, listo, ya. Pero decir, no, tiene 90-40. ¿Será cierto? Una vez me tocó hacer un ruido quirúrgico. Efectivamente, ¿no? Decía, la historia decía frecuencia cardíaca 80. La examino a la paciente, una paciente que iba a entrar a la cesárea. Examino a la paciente, frecuencia 35. ¿Okay? De nuevo, ¿no? 35. El EKG, efectivamente 35. Pero la historia decía 80. ¿Se dan cuenta? O sea, no es para hablar mal, es una crítica constructiva. El mensaje es, en el saludo, ustedes toman el signo vital. Tomen ustedes el signo vital. ¿Correcto? Muy bien. El dramatismo también, ¿no? El dramatismo. Entonces, decimos el grupo de práctica que había este grupo de pacientes que se atienden en toda su vida profesional. El primer grupo es un paciente patológico, es decir, tiene una enfermedad sí o sí. ¿Correcto? Razón de ser lo que hay en el segundo grupo de pacientes, hay un grupo de pacientes que creen que tienen una enfermedad. ¿Cuál es el paciente? Paciente con un poco medio. No es que se le entienda, ¿no? Paciente percibe, hay que entender. Percibe que la cabeza, que tiene fiebre, que baja de peso, que le cortan. Y el tercer grupo de pacientes que se nos peligroso todo, ¿cuál es? Es el paciente simulador. El simulador. Todos los días dan mensaje porque se murió mi planeta. Entonces, acá igual, el dramatismo, ¿no? El paciente que está haciendo una pequeña molestia en el brazo porque es lo ejercicio físico al gimnasio y todo necesito más, claro, se tira al piso, los chicos no tienen humano, no tienen esa altera el triaje, ¿no? Pero hay que saber manejar y entender que la población también necesita comprensión, ¿ya? Solamente es dos cositas, no es por ahí, no ayuda nada. Entonces acá, nuevamente, vamos a verificar lo que es el triaje extrahospitalario. Y aquí manejamos, así como el STAR, manejamos el SHORT. Entonces, el triaje extrahospitalario es el SHORT. El SHORT. ¿Ya? No es para el hospital, es extrahospitalario, el SHORT. ¿Y qué significa el SHORT? Sale caminando, habla con dificultad, obedece normas simples, respira y hay que tamponar hemorragias. Verbigracia. Hay que verbigracia, ¿no? ¿Qué características no corresponden al SHORT? De repente dice paciente inconsciente. ¿Está ahí ninguno? ¿Ya? Listo. Entonces está parecido al anterior, parecido al STAR, en verde, amarillo y rojo, ¿no? Si puede caminar, si habla como sin dificultades de simple, o si respira o no respira, y menos que es paciente fallecido. Y este es el triaje de nuestros servicios, en las cuales, bueno, hay campañas institucionales en ambas instituciones donde saben que la población puede entrar a la página de salud o INSA para que la persona diferencie entre urgencia y emergencia. ¿Por qué? Con la finalidad de que no congestionen los servicios, ¿no? Es muy lamentable que a veces están todos esperando y el paciente te comienza con su celular, con su periódico, entonces, como aquí tiene la oportunidad de una verdadera emergencia. Cuando empieza a mirar alguien, dice, no, yo llegué primero, tampoco es así. ¿Ya? Entonces, la diferencia de urgencia y emergencia está publicado ya para que esté muy bien. Entonces, acá básicamente hay un flujo. Y el flujo justamente es llegar a la sala de triaje y valora la prioridad y el paciente pasa a admisión y nuevamente a los box o consultas, ¿no?, que le corresponden. En la fotografía de la parte superior vemos un paciente prioridad 1 en un área de shock trauma, ¿no?, con ventilador mecánico, con la bomba de infusión, con monitores, ¿no?, los ventiladores ahí a su lado. Acá está, por favor, esto grábenlo. Tengo en su bolsillo si quieren, sería bastante. Porque justamente es una de las formas de valoración del triaje. Existe el estilo australiano, el canadiense, el norteamericano, el Manchester. ¿Cómo manejamos el Manchester? Modificado, ¿no? Como ustedes ven en la fotografía anterior, ¿no? El rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. En este caso, sí o sí el rojo se atiende de inmediato. No lo piensas, no lo ves. Ni media vez lo piensas. Al toque el paciente, de forma inmediata. Vamos a dar algunos ejemplos más adelante. Y esa práctica de esta semana, ¿no?
En naranja puede esperar hasta 10-15 minutos de prioridad 2. Prioridad 2. Entonces vamos a ver qué enfermedades o entidades son prioridad 2. En amarillo es el 3. Si es urgente, puede esperar hasta 60 minutos. Mientras atienden a los más graves, por supuesto. No quiere decir que, espera un ratito, voy a tomar mi café de no, es así. Creo que en caso de que haya muchos pacientes, tienes que priorizar, ¿no? Por eso en el kit que da el médico de triaje anota la prioridad. Y más, si se prioridad 1, acompaña al paciente a su de prioridad. ¿Correcto? Y el número 4 significa paciente que puede esperar hasta 2 horas diferentes. Y el número 5 no es urgente, azul, es ambulatorio, para Bien. Entonces, estamos en el escenario, en el ambiente de triaje, llega el paciente. ¿Qué debe hacer el examinador? En este caso, el médico puede estar con enfermería también o con personal técnico, generalmente está el médico, ¿no? En la cual esta evaluación debe ser lo más rápidamente posible, por la gravedad del paciente y por la cantidad de personas que debe atender, ¿no? Si acá lo hemos dividido en 4 momentos, al final es simultáneo. ¿Qué es lo primero que hace el examinador? Hemos dicho, el saludo. O sea, está tomando los signos vitales y va preguntando, ¿por qué lo traen? ¿Cómo se llama el señor? Señor Juan. ¿Por qué motivo trae al señor Juan? Muy bien, toma la presión. Muy bien, el paciente ha tenido mareo, se ha vomitado, le duele la cabeza. ¿Y de qué padece? Padece la presión alta. ¿Qué medicina toma? Los sartanes. No toma su medicina 2 días, doctor. Presión 220, 115. Listo, vamos. Prioridad 1. Listo, atenderlo. Entonces, eso es simultáneo. ¿Ya? Y asignamos, ¿dónde va? Tópico de medicina. Entonces, es simultáneo. ¿Correcto? Nuevamente el algoritmo, desde que ingresa el paciente, pasa el triaje y catalogamos. Prioridad 1, rojo. 2, anaranjado. 3, amarillo. Y 4, el verde. Entonces va a pasar, si es rojo, pasa a la sala de reanimación más conocido como shock trauma. ¿Correcto? Y ahí va a definir. Es algo quirúrgico para la sala. Pasa intensivo, intensiva, o si grave fallece, bueno, pasa a monstruoso, ¿no? Prioridad 2, igual, atención inmediata, se puede complicar, pasa a shock trauma, o si no, pasas a la observación, nada más, o hospitalización, ¿no? Y estando en observaciones, puede mejorar, como se puede, digamos, el grado alto, ¿correcto? Nuevamente, esto para no perderlo, esto para comparar, así como hemos visto con las patologías más comunes, respiratorias, metabólicas, renales, neurológicas, etcétera, etcétera, para Manchester. Me gustó este cuadrito, esto lo he traído de una guía de un hospital de psiquiatría. Pues también es aplicable para psiquiatría, miren. Así de patología psiquiátrica, solamente patología psiquiátrica. Entonces, ustedes pueden apreciar, por ejemplo, miren, la comparación. ¿Cuándo será prioridad 2 un paciente con patología mental? Cuando tenga, ¿no?, autolesión deliberada, ¿no?, con riesgo de dañarse a uno mismo. Es paciente prioridad 1. Aunque uno tenga un paciente con patología psiquiátrica conocida o desconocida o de debut, ese paciente sí o sí se hospitaliza. No es que está mejor, denle de alta, no, listo, y después termina suicidándose o agrediendo a alguien más, ¿no? Ese era como un ejemplo nada más. Y acá está. Entonces, justo el material que voy a escribir con su delegado es esto. El Ministerio de Salud tiene publicado en la norma técnica de servicios de emergencia todas las prioridades, del 1 al 4. Se lo va a pasar para que estudien, ¿sí? Lo leen, por favor, porque va a ser para la práctica de jueves y viernes. Toda la prioridad 1, 2 y 4, los ejemplos, los signos vitales, para la prioridad 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Muy bien. Acá solamente vamos a tomar algunas para tener una idea de lo que significa la clasificación. Miren, por ejemplo, prioridad 1, el rojo. Puede perder la vida, sí, obviamente, un paro cardiorrespiratorio. De repente, una hemorragia profusa, sea por hematemesis o por traumatismo. De repente, un paciente con inestabilidad hemodinámica de cualquier causa. Inestabilidad hemodinámica transmitida por hipotensión, taquicardia, alteración del sensor, o un dolor torácico por un infarto, de repente, un estatus convulsivo, que es un tema que vamos a revisar con ustedes, o una sobredosis de medicamentos, o bebidas alcohólicas que pueden traer la vida, una depresión respiratoria.
también tiene que ver con algunos signos vitales alterados a nivel de adultos, a nivel de niños. Como digo, se presenta una piel. Prioridad 1, suicidio frustro. Prioridad 1, un intento de suicidio. Y a veces no lo valoramos como tal. Prioridad 2, ya cambia. Sigue siendo grave, pero no tanto como el anterior. Puede haber una arritmia cardíaca, pero no tiene compromiso hemodinámico. De repente, un desprendimiento de retina, en su estado inmediato. O un paciente que requiere hemodiálisis. Entonces, este detalle lo vamos a ver en el ejercicio en las próximas sesiones. Prioridad 3. No hay riesgo, no hay peligro. ¿Cuánto tiempo que entrar prioridad 3? ¿Cuánto tiempo? 60 minutos. 60 minutos, bien, gracias. Entonces, las lumbalgias, los broncoespasmos leves, una hipertensión arterial eléctrica no controlada, o una herida que no requiere sutura. Y la prioridad 4, que ustedes pueden apreciar. Como verán, todo es escrito. Obviamente, en el material que voy a distribuir hay más detalles y vamos a conversar justamente en ratos. Y en esta clínica, que será no puedo tener las primeras 3 horas de práctica, justamente el contenido y la idea final es cómo hacer el enfoque clínico orientado al problema de salud. ¿Ya? Por eso sugiero que vayamos revisando. Para concluir, estamos en el tiempo, para concluir, hay diferencia entre urgencia y emergencia. Emergencia compromete el riesgo vital y urgencia es algo subjetivo, objetivo, pero no compromete el riesgo vital en ese momento. ¿Una urgencia se puede transformar en emergencia? Claro que sí. Por eso que, en segundo lugar, el tiempo es fundamental para poder valorar la gravedad de un paciente. ¿Qué más? Hay un orden establecido por el geriatra. Finalmente, cada área está dividida y justamente es necesario conocer las leyes que van a sustentar la atención de emergencia, indistintamente del tipo de manejo de seguridad o no seguridad desde el punto de vista legal. La idea es que todo paciente debe ser atendido sin ninguna limitación. ¿Sí? Esto es para la práctica, así que lo dejamos. Si hubiera alguna pregunta, por favor. ¿Alguna respuesta? Entonces, nuevamente, perdón.